Muy buenas developers, bienvenidos a este vídeo sobre arquitecturas y patrones. Vamos con el tercer punto, que es el patrón MVVM. Ya hemos visto los conceptos de la programación orientada a objetos en el bloque 1 y ya hemos visto los principios SOLID al principio del bloque 2. Ahora, para finalizar el bloque 2, nos vamos a meter en el patrón Model View View Model. Vamos a escoger este patrón por encima de los otros porque creo que es el mejor para trabajar, por lo menos para enseñar, el que más concuerda con la programación orientada a objetos, lo cual no quita que, bueno, pues en bloques siguientes podamos llegar a tocar los otros patrones, especialmente el de MVC. Bien, ¿qué es el Model View View Model? Es un patrón dentro de la arquitectura de software que facilita la separación del desarrollo de la UI de la codificación de su comportamiento. Como partes tiene el model, o los datos originales que nos provienen de algún lado, la view, vista, la UI o interfaz gráfica del usuario, generalmente con un lenguaje de marcado, como puede ser el HTML, y el view model, que es la abstracción de la vista que expone sus acciones y propiedades. La pieza central es el view model, que es la representación de la view, vista o UI, como un objeto independientemente de la tecnología que se use para la visualización, como el HTML, el XAML en el WPF, etc. Por lo tanto, es la forma más pura de tratar la UI desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, de la OOP. Bien. MVVM versus MVC y MVP. Como he comentado antes, en el futuro quizás veremos el Model View Presenter y el Model View Controller. Sin embargo, ahora quiero que empecéis a tener un poquito de constancia de cómo es de cuál es el flujo de información. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, un usuario pues obtiene información, interactúa con el sistema de vista, con el flujo. Podemos ver al usuario en el View Controller, en el MVC, pues que accede al controller, quien le proporciona luego una vista e interactúa contra el modelo, dándole el modelo al view. Me parece un poco complejo, pero no lo es tanto. Ya lo veremos cuando tratemos las páginas con Razor, con MVC. Luego tenemos el MVP, que digamos es el más primitivo de alguna forma, donde el usuario interactúa con la vista. La view, interactúa con el presenter. Por eso vemos esa flechita que va de un lado para otro. Cosa que no pasaba en el view, en el MVC. En el MVC, la view no podía interactuar con el controller directamente. ¿Vale? Mientras que en MVP, tanto la vista puede interactuar con el presenter como la vista. Y a su vez el presenter con el modelo. Lo que el view y el model estaban desacoplados, digamos, pero el presenter pues es omnipresente, de alguna forma, porque está relacionado con la tecnología. Esto lo veíamos cuando, por ejemplo, en WPF o con jQuery, directamente leíamos el evento del objeto, de la vista. ¿Vale? O leíamos directamente, nos traíamos un input o un textbox y leíamos su propiedad text. Eso es lo que pasa en MVP. Bien, partiendo del MVP, nace el MVM, pero consiguiendo desacoplar la vista del View Model. De tal forma que veis que el View Model no sabe nada de la View. ¿Vale? El View Model pierde la capacidad de ser un presenter para simplemente representar los datos de la vista y las acciones de la vista. De tal forma que el View Model es una clase que debe ser lo más pura desde el punto de vista del C# o del JavaScript, siendo poco o pojo, como lo queramos decir, plain old C# objects, estando lo más desacoplado de la vista. De tal forma que el View Model, por ejemplo, de un login, pues tendría los campos user, email y user password como campos, strings puros en View Model, y luego el método hacer login, do login, que no sabría nada de esta representación de la vista. ¿Vale? En esta presentación, por cierto, nos vamos a ceñir a aspectos teóricos. Simplemente os estoy comentando en qué consiste este patrón, porque en el siguiente vídeo de los conceptos haremos una demostración de este patrón con WPF, con lo cual no os asustéis. Ahora mismo solo quiero que tengáis en cuenta esta parte teórica. El View Model está completamente desacoplado de la vista. Es la vista la que
se hace un binding, un entrelazamiento con el view model. ¿Vale? ¿Veis que de hecho eso? O sea, el MVM es muy parecido en el flujo al MVP, pero pierde ese concepto de conocer lo que está pasando en la vista. ¿Qué ventajas nos aporta esto? Bueno, pues la primera es que facilita la separación de la capa visual, de la view layer, del resto, o de la capa de presentación, mejor dicho, del resto, la cual lo hace especialmente útil para escribir unit test contra la lógica de presentación y seguir, por tanto, TDD. En el momento en el que nuestro view model ya no sabe lo que está pasando en el HTML, yo puedo hacer test unitarios que proporcionen información y llamen a las acciones. Si mi código, por ejemplo, está en jQuery y conoce los inputs, el nombre de los inputs para extraer información, o sea, y para hacer el típico dólar, el nombre del control, .value, yo ya no puedo fácilmente hacer test unitarios que prueben mi código de la vista, porque necesitaría hacer una forma de simular que el usuario está metiendo los datos en el HTML o en el WPF. Pero en cambio, si yo tengo un objeto que no depende del HTML o del WPF, yo puedo hacer un new de esa clase y proporcionarle datos y llamar acciones y así comprobar mi clase. ¿Vale? También nos permite que los User Experience y los diseñadores de UI puedan crear views sin escribir código fuente, o sea, sin escribir código de comportamiento, usando tan solo los lenguajes de marcado. Lo único que tendrán que hacer son entrelazamientos a las propiedades y a las llamadas de los objetos. Consigue lo bueno de la separación funcional del MVC, del Model View Controller, que teníamos antes, porque esto ya nos permitía hacer un cierto desacoplamiento entre las vistas y los controllers, pero mantiene lo bueno del entrelazamiento, los bindings de datos que suceden entre la vista y el ViewModel, cosa que veremos después cuando veamos los ejemplos prácticos y que no tenemos en el LabVIEW. El MVC, por ejemplo, nos fuerza, cuando lo hacemos desde el lado cliente-servidor, nos fuerza a refrescar todo. No tenemos un binding entre lo que está pasando en la vista y el controller. Tenemos que hacer un submit de los campos, cosa que en MVM no tenemos. En MVM, gracias al entrelazamiento, al binding, siempre el objeto estará entrelazado entre las propiedades de la vista, los inputs o lo que sea, los selects, etcétera, a lo que pasa dentro del ViewModel. Es decir, cuando el login internamente quiere saber qué email ha sido proporcionado, se mira su propiedad, cosa que no puede mirar en el MVC porque no lo tiene. Cuando lo veamos en código lo veremos mucho más sencillo, ¿eh? Bien, todo esto resulta en un código mucho más limpio y coherente con la programación orientada a objetos. En el momento que yo tengo un ViewModel que tiene una única responsabilidad, que es representar el estado de datos y acciones que tiene la vista. Representa la vista como un objeto más. Y lo que se pinta en pantalla no tiene nada que ver con esa lógica de presentación. Eso queda en lo que llamamos code behind, que ya es código que se escribe para manejar cosas visuales, puramente visuales, que no tienen nada que ver con nuestra lógica de negocios. Y de hecho, de eso es lo que se encargarían los diseñadores. Como desventaja, incluso de acuerdo con su creador, añade que el creador, lo vamos a mencionar un momento. De acuerdo con su creador, John Gossman, este patrón añade un sobrecoste innecesario de diseño en aplicaciones simples, puesto que tenemos que hacer separaciones que para a lo mejor una aplicación muy, muy tonta, pues solo nos añade extra trabajo y no nos aporta en mucho. Y también nos puede añadir un sobrecoste de rendimiento, especialmente en memoria, en aplicaciones muy, muy, muy complejas. Bueno, esta es la crítica del tío que lo hizo. En mi experiencia nunca he visto que el ViewModel, o sea, que trabajar de esta forma con componentes, separando la vista del código, nunca he visto que eso nos perjudica a nivel de memoria. No sé cuán grande tiene que ser, o posiblemente habría otras soluciones, que es segmentar y disponer la memoria de esos trozos y simplemente cargar unos nuevos. En cuanto a las aplicaciones pequeñas, pues sí, ahí sí que a lo mejor puede llegar a ser un poco engorroso. Claro, para hacer pequeñas utilidades, pues no nos vamos a molestar. Pensad una cosa, los patrones y arquitecturas están pensados para ayudarnos con la complejidad. No responden a todas las necesidades. Al fin y al cabo, la arquitectura es el trade-off, es la negociación entre los distintos aspectos
que nos da la tecnología. Por ejemplo, puedo sacrificar performance y puedo rendimiento y puedo sacrificar tiempo de código a cambio de obtener luego una reducción en los tiempos de mantenimiento y en encontrar errores. Si, por ejemplo, la complejidad va a ser muy baja y voy a tener muy pocos errores, pues a lo mejor el incremento de tiempo que supone desplegar el patrón MVM no me compensa, o sí. Todas esas son las decisiones que tomaremos después. Pero en general, para cualquier aplicación medianamente compleja para un cliente, pues este patrón siempre nos va a aportar, nos va a sumar más que restar. Aquí vemos ahora una estructura de proyecto MVM. Ya lo veremos esto en código, pero básicamente tendremos un bootstrapper que nos inyecte las definiciones de los viewModels con sus views y estas las podremos utilizar. Tendremos agrupadas, pues por ejemplo, view 1 con viewModel 1, view 2 con viewModel 2. Es posible que un mismo viewModel sea compartido por varias views. Podría llegar a pasar, no es típico, pero puede llegar a pasar. Esta a su vez, normalmente tendremos un viewModel base del cual hereden los viewModels, que nos den una serie de código por detrás de características compartidas, como por ejemplo en WPF la parte de Notify Property Change, que se encarga de avisar a las views que han cambiado los datos de los cuales están entrelazados. ¿Vale? A su vez en naranja vemos lo que serían los models, que pueden ser entities o models, dependiendo de cómo lo queramos llamar, DTOs, en caso de que estemos consumiendo DTOs de servicios. Bueno, es una representación básica de datos que nosotros vamos a manipular y que representa el model en la M, del MVM. ¿Vale? Y que vemos que pues provienen de servicios distribuidos que acceden a la capa de acceso a datos y esta a su vez a la base de datos. Esto es una representación simple, pero nos vendrá bien para cuando luego nos metamos en código, en la parte de conceptos y prácticas, pues recurriremos otra vez a este esquema para ver dónde estamos en cada uno. ¿Vale? Pero vemos ahí, hay una app que con el bootstrapper pues se le inyectan una serie de dependencias, como son los viewModels, los servicios distribuidos, la capa de acceso a datos. ¿Veis ahí el main view? Bueno, normalmente tenemos una main view con su main view model que implementa jerárquicamente el resto de vistas, de subvistas y menús que cargan las demás. Podríamos llegar a tener distintas main views con otros nombres, pero bueno, esta es la que yo suelo utilizar. Suelo tener un main view o un index view que me carga jerárquicamente el resto. A ver si tenemos alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bien, framework típicos de MVM. Pues mira, para .NET hay muchísimos. Prism, que es uno de los más antiguos, Calibur, DevExpress, que es una suite. No sé, también típicos el MVM Lite, que es muy muy famoso, muy rápido para utilizar, que posiblemente utilicemos como ejemplo. Y el MVM Cross, que es pues uno muy típico que nació para integrarse con Xamarin cuando trabajamos con Android, con iOS, pues me gustaba mucho por eso, porque estaba pensado para trabajar con Mono. Y para JavaScript, bueno, tenemos Angular y Vue. Vue es el más moderno, uno de los más modernos. Angular es uno de los más famosos que conocemos, junto con, por ejemplo, Knockout, que fue el primero que yo utilicé en el 2012, que me permitía hacer bindings. Estos frameworks a veces no se llaman de MVM, se llaman de MV Binding, al binder, al viewModel lo llaman binder, pero bueno, el concepto es el mismo. Es un objeto que representa en memoria los datos y las acciones y se comunica con bindings con la view. ¿Vale? Nosotros en el futuro pues veremos en particular Angular y Vue. Los demás pues están muy extendidos, pero es imposible verlos todos. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Se entiende? Bueno, esto ya lo iremos asimilando. Ya iremos viendo qué significa realmente luego vivir con el viewModel. Ya veréis que al principio el viewModel, bueno, pues es un concepto extraño cuando uno está acostumbrado a directamente darle al botón, que se me genere un evento clic y empezar a trabajar. Pero veréis luego que la separación es muy natural, que cuando te acostumbras, enseguida todo es mucho más sencillo y mucho más desacoplado y más fácil de mantener. Así que sin... Venga, perfecto. Una pregunta, Daite, dime. Sí, que te quería preguntar, de estos tres modelos, tú decías que el MVM
va bien para proyectos de mediano o grande calado. Si tienes un proyecto pequeño, ¿qué modelo utilizarías? Pues probablemente el MVP, porque el MVP también es para modelos grandes, para sistemas grandes. Entonces, el MVP simplemente es ponerte a hacer las cosas con un code behind, que es, tienes una vista por un lado y luego una clase que es el presentador, que se encarga de escribirle a la vista y decirle, por ejemplo, mi textbox o textbox de usuario.text, te pongo el usuario name, ¿sabes? El username. Eso es lo que haría el MVP. Entonces, una típica aplicación, pues que me quiero hacer, yo qué sé, algo que me cambie un fichero, datos de un fichero, y es una aplicación donde solamente selecciono un fichero y le aplico lógica. Pues a lo mejor eso lo hago con MVP, que es cuando estás utilizando WPF o cuando estás utilizando JavaScript con jQuery, tú estás naturalmente dentro del concepto del patrón, del MVP, ya. Ok, entonces no merece la pena estudiárselo, digamos, ¿El como... MVP? No, Sí. no sé. Yo El no. MVC directamente lo descartas. No, el MVC lo veremos en capítulos posteriores cuando vemos Razor. Cuando veamos Razor, ¿vale? Solo que yo no trabajo con ese patrón, con MVC, pero muchas empresas lo hacen, aunque cada vez más todas van a MVM porque cada vez más van a trabajar con frameworks de cliente como Angular. Vale, bueno, creo que supongo que esa es la respuesta a la pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es el motivo por el que tú personalmente no trabajas con MVC, sino con MVM? Porque yo trabajo con clientes con Smart Clients. Entonces, un Smart Client quiere decir que no espera que el servidor le devuelva todo lo que tiene que hacer. ¿Vale? Es decir, tú cuando trabajas con ASP.NET, MVC o MVP, da igual, tú haces algo y le mandas la petición al servidor y el servidor la ejecuta. ¿Vale? En ese concepto, el MVM es muy difícil, no puedes hacerlo porque necesitas un binding entre el objeto, entre lo que está haciendo el usuario en la view y lo que hace el objeto del cliente, o sea, el objeto del servidor, el programa del servidor. Entonces, como los bindings a través de intranet, o sea, de la red, son muy raros, no son prácticos, se suele utilizar el patrón MVC o el MVP, ¿vale? Para el caso de, bueno, pues de las páginas activas. Entonces, yo personalmente prefiero tener todo el control de la lógica del cliente en el cliente y no en el servidor. Como trabajamos con WPF. Cuando tú estás trabajando en una aplicación Windows o una aplicación de consola, tu exe tiene toda la lógica de lo que está pasando. No se la mandas al servidor y luego te responde. Con lógica de presentación. No, para mí no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? O sea, de hecho, el controller es que ni siquiera es una representación de la vista. El controller está manejando la vista. Y para mí, en cambio, el ViewModel es un objeto que representa la vista. Entonces yo trabajo, o sea, yo le quiero meter lógica ahí. Y para eso necesito hacer un entrelazamiento de datos entre la vista y el ViewModel. O sea, tener una tecnología subyacente que me evita a mí tener que estar metiendo código de presentación. Es un poco lioso, ¿no? Pero bueno. No, más o menos. Es que claro, esta parte tampoco yo me la he mirado de los ejercicios que tú tenías en la otra academia. Pero podrías decir que si tienes que trabajar con aplicaciones de escritorio, elegir mejor el MVVM, y si tienes que hacer aplicaciones ya en la web, mejor el VC. No, eso es totalmente falso, porque las aplicaciones web también son de escritorio. Es decir, tu browser es una aplicación de escritorio. Y desde que le das todo el poder a JavaScript, tú tratas a tu aplicación web como una aplicación de escritorio que casualmente corre en el browser. Es lo que pretendo decir. Ok. Con lo cual, yo en JavaScript ya le doy todo el poder al JavaScript. Y para eso lo que utilizo, prefiero utilizar el MVM que el MVP. El MVP sería directamente hacer con jQuery o con JavaScript, interactuar con el HTML. Mientras que con el ViewModel, con el MVM, yo ya no interactúo con el HTML. Okay. Utilizo framework como Angular o Knockout o el que sea, o Vue, para que ellos se encarguen de la comunicación entre la Vue y el ViewModel, ¿vale? Entre la Vue y el ViewModel, sucedan a través de ese framework sin que el ViewModel lo tenga que saber. Es decir, yo a la Vue le digo, Vue, cuando te pongan un input, busca en el objeto VM, ViewModel, y lo que te den a ti se lo das a la propiedad email.
cuando el email es cambiado en el objeto LoginViewModel, por ejemplo, pues él recibe esa notificación y hace algo con eso. Pero sin tener que ir a buscarlo en el HTML, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Vale. Como os digo, esto es una aplicación teórica. Luego, en el siguiente vídeo, lo veremos práctico. Vale, bueno, pues hasta aquí la introducción, la presentación del MVVM. Como os digo, solamente es un vídeo teórico para comentaros un poquito las partes en que se componen para que cuando empecemos a escribir código, pues esto os suene de algo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, en el que ya trabajaremos de forma práctica el patrón con una aplicación WPF. Y con ese vídeo ya finalizaremos los conceptos del bloque 2.